se llama automatización industrial y le voy a presentar a mi grupo. Medellín Álvarez, Natalia Rivas, José Andrés Pérez, Javier Rincón, quien les habla, Gerson García, y hoy tenemos el gusto de explicarles el funcionamiento, características y partes del multímetro. Buenos días, en el día de hoy hablaremos sobre el multímetro. En este caso es un multímetro de mano PicTech modelo 2010. Consta con una pantalla de 3.5 dígitos LCD de 28 milímetros, un indicador de sobrerango OL, un tiempo de lectura aproximado de 3 lecturas por segundo, apagado automático aproximadamente en 15 minutos, una temperatura para precisión garantizada entre 18 y 28 grados centígrados, aproximadamente del 75%, una pila de 9 voltios y sus dimensiones son 95 milímetros de ancho, 190 milímetros de alto y 45 milímetros de espesor, que sería esta parte de acá. Y también contamos con un peso de 400 gramos. En las características generales de la pantalla frontal tenemos una pantalla LCD de 3.5 dígitos con retroiluminación para los días oscuros, cuando se va a utilizar en los días oscuros, una tecla PK Hold, la cual nos sirve para congelar la pantalla en caso de que tengamos una medición y no queramos perderla, la tecla de encendido y apagado, la tecla de retroiluminación que dura aproximadamente 10 segundos, la tecla para cambiar de corriente directa a corriente alterna, el selector, el cual podemos utilizarlo para cambiar en diferentes mediciones, un conector de entrada de 20 amperios, conector de entrada miliamperios temperatura, conector de entrada a tierra y el conector de entrada voltios, ohmios y hertz. También contamos con un conector el cual nos sirve para medir capacitancia, inductancia y transistores, en el cual trae una parte positiva y negativa. La positiva siempre va a ir conectada en el polo a tierra. También contamos con una sonda para medir temperatura, la cual va conectada al conector, y dos puntas de prueba, las cuales el negro siempre va a ir conectado al polo a tierra, que es COM, y el rojo puede variar entre amperios, miliamperios, voltios, ohmios y hertz. En este momento les voy a explicar la resistencia. En este multímetro cuenta con un rango desde 200 ohmios hasta 2000 megaohmios. De 200 ohmios y 2 kiloohmios hay una precisión de más o menos 0.8%. De 20 kiloohmios a 2 megaohmios hay una precisión también de más o menos 0.8%. Y en 20 megaohmios hay una precisión del más o menos 1%. 2000 megaohmios hay una precisión de más o menos del 5%. Tiene una protección contra sobrecarga de 250 voltios en corriente continua o alterna. También cuenta con una prueba de continuidad, en un umbral de continuidad audible menos de 90 ohmios, corriente de prueba menor a 0.3 miliamperios y la protección es la misma de 250 voltios en corriente continua o alterna. Medir la resistencia, colocamos el selector en el rango de medición deseada, los que ya explicamos. Primero conectamos la sonda negra en el terminal COM, que es el polo a tierra, y la sonda roja en el medidor de voltaje, ohmios y frecuencia, así, de la siguiente manera. Por último, conecta las sondas al dispositivo que desee medir. Es importante que este circuito no esté conectado a ninguna fuente de alimentación y que todos los condensadores asociados estén completamente descargados para hacer la medición correcta. Para dar la continuidad, colocamos el selector en este símbolo, la sonda negra en el conector COM y la sonda roja en este mismo conector, y aplicamos las puntas de las ondas al circuito. En cuanto a la medición de tensión, ya sea en corriente continua y corriente alterna, en tensión continua encontramos un rango entre 200 milivoltios y 600 voltios. Entre 200 milivoltios y 200 voltios alcanzamos una precisión de más o menos 0.5%, y en 600 voltios más o menos 1.0%. Una independencia de entrada de 10 miliohmios, y una protección de sobrecarga de 250 voltios
ya sea en corriente continua y corriente alterna, entre un rango de 200 milivoltios y de 600 voltios en corriente continua y corriente alterna en los demás rangos. Y en la tensión de corriente alterna tenemos un rango entre 200 milivoltios y 600 voltios. Encontramos entre 200 milivoltios una precisión de 1.2% y entre 2 voltios a 200 voltios una precisión de más o menos 0.8%. Y por último 600 voltios, que encontramos una precisión de más o menos 1.2%. Una impedancia de entrada de 20 miliohmios y una protección de sobrecarga de 250 voltios, ya sea en corriente continua y corriente alterna, en un rango de 200 milivoltios, entre 600 voltios de corriente continua o corriente alterna en todos los rangos, y un rango de frecuencia de 40 a 400 Hz en rangos de 200 milivoltios a 200 voltios, y entre 40 y 100 Hz en rangos de 600 voltios. En tensión de corriente alterna o corriente continua, se coloca el selector en la posición deseada. Conecte la punta de medición negra en la entrada de polo a tierra, COM, y la punta de medición roja se coloca en la entrada de voltajes, ohmios y hertz. En la frecuencia encontramos un rango de 10 Hz con una precisión de más o menos 1.0% y una sensibilidad mayor de 3.5 voltios, una protección de sobrecarga de 250 voltios y una protección de sobrecarga de 250 voltios o corriente alterna. Se coloca el selector en los 10 Hz, se conecta las puntas de medición negra en el polo a tierra, que es COM, y la punta de selección roja en la entrada de voltaje, ohmio y hertz, y conecta las ondas de test en la fuente de frecuencia. La medición de corriente continua o corriente alterna la encontramos en rasgos de 2 mA, 20 mA y 200 mA, y por último en 20 mA, que es la más alta. En cuanto a la precisión, en el rango de 2 mA y 20 mA encontramos una precisión más o menos de 0.8%, en 200 mA encontramos una precisión más o menos de 1.2%, y por último en 10 amperios encontramos una precisión más o menos de 2.0%. Para la protección contra la sobrecarga, en 0,2 amperios de 600 voltios, un fusible de 5 por 20 milímetros de entrada en miliamperios, y en 10 amperios un fusible de 5 por 20 milímetros en la entrada de 20 amperios, que es el fusible rápido. Para la medición de corriente alterna encontramos los mismos rangos, pero con una precisión diferente. En 200 miliamperios a 20 miliamperios encontramos una precisión más o menos de 1.0%. En 200 miliamperios encontramos una precisión más o menos de 2.0%. Y en 20 amperios encontramos una precisión más o menos de 3%. Para la protección de sobrecarga, en 0,2 amperios encontramos un fusible de 5 por 20 milímetros en la entrada de miliamperios. En 20 amperios, para un máximo de 10 segundos, encontramos un rango de frecuencia de 40 a 200 Hz. Para la medición de corriente, ya sea continua o alterna, no debemos aplicar tensiones directas sobre los terminales. Debemos conectar el medidor en serie con el circuito. La terminal de 20 amperios está protegido con un fusible. Existe serio riesgo de encendido y peligro de cortocircuito si aplica una tensión a capacidad de altas corrientes a este terminal. El medidor se puede destruir bajo tales condiciones. Para medir la corriente se debe abrir el circuito y se debe conectar las pinzas de medición a los puntos de los dos circuitos de conexión. Nunca se debe conectar sondas a una fuente de tensión en paralelo. Si se hace eso, pues se puede quemar el fusible y se puede dañar el circuito. Tenemos para la parte de cómo lo vamos a hacer. Se debe colocar el selector en el rango deseado, ya sean 2 mA, 20 mA, 200 mA o 20 amperios. Debemos conectar la punta negra, que la vamos a colocar en el punto COM, que es el polo a tierra. La punta roja la colocamos en la escala de miliamperios. Ya teniendo las pinzas conectadas, procedemos a desconectar el circuito
y a colocar las puntas de medición en los puntos correspondientes del circuito. La medición de temperatura la colocamos en la parte de grados centígrados. Esta temperatura tiene un rango menor de 20 a más de 1000 grados centígrados. Tiene una precisión más o menos de 1,0% a mayores de 400 grados centígrados y una precisión más o menos de 1,5% a mayores o iguales de 400 grados centígrados. Tiene un sensor termopar tipo K. Para la medición de temperatura, primero debemos desconectar todas las ondas a cualquier fuente de tensión antes de realizar cualquier medición. Si desea medir la temperatura, se coloca el selector en el rango C, que en este caso ya está ahí. Se inserta las ondas en la temperatura en las tomas de entrada de miliamperios. Para ello tenemos este conector que lo vamos a colocar en miliamperios y en el puerto CON, que es el polo a tierra. Después vamos a utilizar este conector para medir las temperaturas. Lo vamos a conectar en el conector que ya tenemos en el multímetro y vamos a mirar que tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, temperatura ambiente. Pasamos a la medición del transistor. En este caso colocamos el perilla en HFE. Encontramos el rango de HFE, NPN o PNP. Tiene una condición de prueba, que la corriente base sea aproximada de 10 microamperes y un voltaje colector emisor de 3 volts. Para la medición de los transistores debemos colocar la selección HFE. Para ello debemos utilizar el conector en miliamperios y en el puerto CON. Debemos fijarnos que para el positivo debe estar en CON. En este caso el conector lleva los símbolos positivo CON y en miliamperios, que sería el negativo. Segundo paso, debemos colocar la sonda de temperatura en el conector. Debemos fijarnos que lleva los símbolos positivo o negativo y asimismo los vamos a colocar en el conector. Por último, pues, pasamos a conectar la sonda conectora en los correspondientes conectores y accesorios a probar. También podemos medir la inductividad, que en este multímetro tiene desde 2 milihenrios hasta 20 henrios. Tiene una precisión más o menos de 2,5% y la protección de sobrecarga es de 36 voltios en corriente continua y en alterna. Para la medición de la inductancia se cambia de rango, puede ser de 20 o 2 henrios, bueno, también los que tiene, y se conectan las sondas al cable negro en el terminal COM y el rojo se conecta en los miliamperios y las puntas de prueba se conectan a los extremos de la bobina. En la capacitancia tenemos los faradios, donde tenemos un rango de 20 nanofaradios a 200 microfaradios, donde 20 nanofaradios a 20 microfaradios tenemos una precisión de más o menos 2,5% y en 200 microfaradios tenemos más o menos 5,0%. En la protección de sobrecarga es de 36 voltios, ya sea corriente continua o corriente alterna, y una frecuencia de test de 100 Hz. Se coloca el selector ya sea en 20 nanofaradios o 20 microfaradios. Luego colocamos la sonda de test negra en el polo tierra y después en la sonda de test roja en 1000 amperios. Luego procedemos a colocar las puntas para la respectiva medición y muchas gracias por su atención.